revisar los ejercicios que platicábamos el miércoles. Vamos a revisar la primera opción, que es el desplante de las... Unidad de 15 metros. De 15 metros, ok. Si no tiene de ello, compartirnos lo que hizo, ya sea si alguien lo programó, si lo hicieron a mano, para que nos lo vaya platicando, por favor. Yo, Inge. Adelante, Suri. ¿Lleven mi pantalla? Sí. Ah, bueno. Pues... ay. Lo primero que hice fue transcribir los datos que teníamos de acá de esta tablita. Ok. Los pasé y pasé igual la ecuación y todo así como estaba en la tablita y calculé la presión vertical de cada estrato. Ok. Ya para tenerla ahí como que de avance. Perdón, Suri, ahí el primer detalle que es importante revisar, la presión vertical es ¿a qué profundidades? Pues la calculé para cada estrato y ya después, como ve que decía que era para, bueno, en la fórmula de la adherencia lateral decía que era la profundidad media del estrato I. Ok. Entonces lo que hacía era sumar el de arriba y, por ejemplo, la mitad del de abajo y luego los de abajo. Ok, sí, nada más para hacer ese detalle. Bien. Y bueno, acá puse todos los suelos cohesivos porque pues era la adherencia lateral y puse las condiciones de la estructura según lo que teníamos. Igual puse que el factor de resistencia era de 0.65. Claro. Que es así para para CF, tanto en suelo cohesivo como en suelo friccionante, y para punta en suelo cohesivo. Y acá puse las cargas de la estructura porque tenemos tres tipos tres descargas para las columnas. Entonces pasé las 350, los 650 y los 700, y todas desplantadas a 15 metros de profundidad. Calculé el peso propio también, porque decía en la norma que es las cargas más el peso propio de la pila. Ok, claro. Su factor de carga dice que es unitario y me da esta suma, que ya fue de 355.65 y todo esto pues en toneladas. Para tener la sumatoria de cargas verticales afectadas por el factor de carga. Bueno, el factor de carga, ok, sí. O sea, ya es un detalle, pero se plantea por peso propio el 10%. A lo mejor ahí el factor de carga de 1.1 por lo menos, pero correctos. Ok, está bien. Bueno, lo puedo cambiar. Digo, son detalles, ok. Aprovechando que lo tienes todo ya programado, bien. Entonces tomé las dimensiones propuestas y propuse un diámetro de 50 centímetros, que pues ese sería sería un pilote, y propuse una pila de 1 metro y otra pila de 1.20, que era el límite que nos decía el problema. Ok. La longitud, pues como tenemos un sótano, es la de la profundidad de desplante menos los 3 metros, y ya queda la longitud de la pila de 12 metros. Claro. El área, pues aquí hice mi formulita, el perímetro. Bien. Y empecé a calcular para los estratos. Aquí la longitud es para el primer estrato. Estábamos a una profundidad de 5 metros, menos los 3 metros del sótano, pues quedan 2.
Ok. Luego esta es la cuestión y esta la pasé tal cual de la tablita que tengo acá. Sí. La presión vertical es lo que le decía. Por ejemplo, Exacto. sumé el primer estrato, el peso, la presión vertical del primer estrato. Sí que es relleno heterogéneo, ¿no? Uh-huh. Con el 1.6. Media. Y así le hice para todos. Sumaba los de arriba más la mitad del que estaba del estrato I. Luego aquí pues ve que la fórmula dice que era raíz de P de la profundidad vertical entre la ecuación. Sí, ok. Entonces primero hice la división y después hice la raíz y finalmente pues apliqué el factor de 0.5 que decía en la fórmula. Correcto. Aquí no escribí las fórmulas, pero... Sí, claro. Pues... Sí, ya las conocemos, todas las tenemos anotadas. Aquí hice la sumatoria de esto porque usted nos lo dijo en clase. Bueno, un compañero le preguntó, Inge, ¿cómo se resuelve la sumatoria? Y aquí sumé los que están encima, todas las longitudes, las coesiones, y el coeficiente de alfa. Adherencia. Uh-huh. Y ya esos los apliqué acá. Otra vez capacidad de carga por adherencia lateral para suelos cohesivos. Y pues tengo los tipos de pilas, el perímetro, el factor de resistencia y que es el cálculo, que es el perímetro por el factor de resistencia por por la sumatoria de LI por la sumatoria de la presión por la sumatoria de AI. Y ya me dio este aporte, Ajá. Para el de 50 centímetros me dio 361, 722 y 866. Entonces, para las que son de 350, pues bien, sirven desde 50 centímetros, con diámetro de 50 centímetros. Sí. Y para la de 700, tenemos de 650 y 700, nos sirve igual poner una de 1 metro en lugar de 1,20, pero pues estaba la propuesta. Pero este es el aporte por adherencia nada más. Por adherencia nada más. Uh-huh. Luego por punta tenemos la cohesión igual, pero del estrato en el que vamos a desplantar. Que es la misma, ¿no? Ajá, es de 8.8. Y tenemos nuestro ángulo de fricción aparente. Ese pues no se ve modificado y tal cual lo pasé así de la tabla que teníamos. Sí. Es de 5 grados y le corresponde un factor de carga en ese asterisco de 9, según la tablita que teníamos. Uh-huh. Tenemos la presión vertical hasta la profundidad de desplante. Entonces ahí sí se considera el estrato completo. Correcto. Y el factor de resistencia. Y ya nos da como resultado 14.42 toneladas. Y al final sumándolos nos dan estos. Ok. Bien, Suri. ¿Algún comentario de los demás? O sea, tendríamos que para la pila de 1,20 metro, que es lo que comentábamos en el ejercicio, aquí Suri calculó de otros diámetros, pues al final lo tiene programado, está muy bien y también es muy útil para observar nuevamente que pues, la proporción no es lineal. No quiere decir que por cada 20 centímetros que aumentemos de diámetro, la carga útil va a aumentar de manera proporcional. Sabemos que no, y este cálculo también es un modo de comprobarlo, de confirmarlo. Entonces, para lo que son las pilas de 1.2 metros de diámetro, por aporte, por punta y por adherencia, según lo que nos presenta su compañera, son prácticamente 950 toneladas. ¿Correcto? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna inquietud, les haya salido lo mismo, les haya salido diferente. Los escucho, por favor. Dije, buenos días. Tengo una duda. ¿Para qué? Me quedó igual que mi compañera, pero ¿para qué usamos el valor de adherencia? ¿Para qué utilizamos el valor de adherencia? Sí, es un pequeño detalle, sí, tienes razón. Ese valor de adherencia
Sí, entiendo que se hayan descontrolado un poco ahí, porque se puede aplicar un valor de adherencia, y yo creo que algunos de ustedes lo aplicaron de ese modo, si se considera a lo mejor un estrato uniforme. Hay un criterio que plantea que si las cohesiones de los estratos son similares, o sea, pero lo marca ambiguo, entonces se podrá llegar a ocupar un valor de adherencia, pues no es promedio, pero sí uniforme o, pues sí, único. Y entonces sobre ese valor de adherencia se calcula todo. El valor de adherencia que planteamos en el ejercicio es mucho mayor que las cohesiones que estamos tomando en cuenta, ¿cierto? El reglamento plantea también que ese valor de adherencia corresponde a la cohesión obtenida al ensayo triaxial no consolidado no drenado por cada estrato, que es lo que en este caso Suri planteó en tomar en cuenta las cohesiones por ese estrato, ¿no? De 3.2, de 4, de 5.5 toneladas metro cuadrado en los estratos correspondientes para estimar el aporte por adherencia, ¿vale? Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Si tomaron en cuenta ese valor de adherencia, pues les da un resultado mayor. ¿Están de acuerdo? Que no está mal, es otro criterio, pues, ¿no? El reglamento sí marca esos valores de cohesión, que serían los equivalentes, no lo dice así, pero lo podemos plantear de esa manera, los equivalentes al de adherencia. ¿Vale? Ok, Inge, gracias. Sí, con gusto. ¿Algún otro comentario? Yo, ingeniero, tuve una duda sobre la fórmula de capacidad por carga de adherencia lateral. Ok. En la sumatoria, Sí. la fórmula nos marca como sumatoria de la longitud I por la cohesión I por el coeficiente AI, pero o sea, usted nos explicó que lo sumábamos y luego lo multiplicábamos y bueno, yo por jerarquía de operaciones me parecía que era longitud I por su correspondiente Cohesión y por su correspondiente coeficiente, al final y al final los sumábamos, o sea, hacíamos primero las multiplicaciones y después los sumábamos, pero salía distinto y no sé si era así o si era como usted lo mencionó. Sí, a ver. Ok, la ecuación que plantea, digo, si ustedes tienen ahí captura de pantalla para que lo identifiquemos, es la ecuación 3.5.2. ¿Puedo compartir? ¿Perdón? ¿Puedo compartir? Sí, claro. Bueno, si nos da, ándale. Gracias, Uri, ya. Sí, adelante. Sería la que tengo acá. Ok, sí, correcto. Ese es. Entonces, lo que tú hiciste, Víctor, fue primero multiplicar y luego sumar. ¿O ahí ya no? No. Primero sumar y luego multiplicar. Esto. Ajá. Que hacía las multiplicaciones, casi. Y okay, después acá hacia la suma. Sí, correcto. Esa es la manera correcta. Pero no lo hizo también Suri así. No recuerdo. No, ella sumó, por ejemplo, hizo... primero hizo la suma de todo lo que es el coeficiente alfa y luego... ya, ok. Sí, ya les entendí. Y es que usted lo mencionó así en la clase. Sí, correcto. Sí hay una... Disculpa, yo me confundí. Sí, no, o sea, sí, como bien comentan, la jerarquía de operaciones marca que primero es el producto de el coeficiente de adherencia por la cohesión no drenada por la longitud correspondiente al estrato I. ¿Vale? Pero ya sumado. Y de hecho, sí, por eso me llamó la atención, las capacidades les dan menores, ¿no? Sí, dan muchísimo menores. Muchísimo menores.
Sí, efectivamente. Porque Sí, termina dando, bueno, es una diferencia de hasta 700 Sí, toneladas por metro cúbico. sí, eso es importante. Ahí, Suri, sí, hazme favor de checarlo porque sí, primero hay que respetar la multiplicación de cada uno de estos por el estrato. Y ya luego la sumatoria del número de estratos, ahí M, ¿no? La sumatoria de M estratos, y ya luego afectado por por el factor de resistencia por el perímetro. Porque si no, sí se les bota mucho el valor. Digo, no es porque se les bote mucho valor o no, o sea, tendrá que salir lo que tenga que salir, pero ya se dieron cuenta que si lo hacemos al revés, por decirlo de alguna manera, sí la diferencia es importante. Además de que el proceso de solución de la ecuación, primero es la sumatoria, primero es el producto de cada uno de los factores, insisto, la adherencia, la cohesión y la longitud se suman. Y luego y ya luego esos resultados se suman y ya se aplica, qué bueno que lo entiendo. Sí, y sí, los valores dan, pero bastante menores. A ver, Víctor, ¿nos compartes, por favor, para ver cuánto les da? Porque ahí con Sur están rondando casi las 1000, ¿no? No es cierto. ¿Qué es? Pues 750, creo. A mí me salió al final de 244, Okay. Ya incluida con la capacidad por punta. De 224 me salió. Acá. Solo que la pila que yo la desplanté a 17 metros de profundidad y tenía una longitud de 14. Y pues igual el diámetro sí lo puse de 1.2. Ah, de veras una duda, por ejemplo, en esta última. Okay. En este último estrato, la longitud, y pues nada más la enterré 2 metros en ese estrato. Entonces, la capacidad, el esfuerzo, como es al estrato medio, ya no lo calculé al estrato medio, sino a la mitad de esos 2 metros. Pues de la longitud de lo que estaba enterrado en la pila. No sé si eso sea correcto. Sí, o sea, lo que tú hiciste, que ese estrato era 5 metros, no ocupamos los 5 metros, solamente los 2 metros. Ajá. Es lo que se encaja a la pila. Y el aporte de la adherencia, tú consideraste esos 2 metros nada más. Sí, bueno, uno nada más. Uno, porque era la mitad. No, me refiero a que el aporte de adherencia son los 2 metros. Sí. Pero el cálculo de la presión media, bueno, la presión total, a la profundidad media es de 1 metro. Sí. ¿O sí? Bueno. Sí. Sí, el aporte es poquito. Pero bueno, existe. Profe, una pregunta. Para el cálculo de la presión vertical en cada estrato, se tiene que ir haciendo a la mitad de cada estrato. Sí, pero hay que verificar eso cuando estamos hablando de adherencias. Bueno, de adherencia o aporte por fricción. Porque cuando estamos hablando por punta, para estimar el aporte por punta, nos piden la presión vertical total debido al peso del suelo, la profundidad de desplante, es decir, todo. Tanto para suelos cohesivos como friccionantes. Pero para adherencia o por fricción es al estrato medio. Hay que hacer ese distingo nada más. No sé si esté claro. Sí, o sea, por ejemplo, el primer estrato era el primer CH, ¿no? Tenía 3 metros, se tiene que multiplicar su peso específico por 1.5, que sería la profundidad media. Sí, exactamente. El primer, exacto, de 1.50. En el segundo estrato sería el primer estrato completo más el peso volumétrico del segundo estrato por la profundidad
media del segundo estrato. Sí, nada más ahí en este caso sí te falta el primer, ahora sí que el primero, que es el relleno heterogéneo. No es relleno heterogéneo, lo consideramos con un peso volumétrico mayor de 1.7, pero también hay que considerar esos 2 metros de aporte. Ok, entonces ya sería el primer estrato por su respectiva profundidad, más el segundo estrato por su respectiva profundidad, más el tercer estrato por la mitad de ese estrato. Exacto. Así lo vamos acumulando hasta donde aporte, ¿no? Ok. Bien. No sé, Víctor, si sea por lo mismo o algún otro detalle. No, se me olvida que se debe de bajar. Sí, no te preocupes, no hay problema. Antes, Orlando, de brindarte la palabra, escribe Ángel en el chat, no sé si sea por lo mismo que levantas la mano, Ángel, dice... Inge, tengo esa duda, ¿puedo presentar mi pantalla? Y otra duda, Inge, entonces, sí, claro, presento. El valor de adherencia 7 toneladas. Sí, sé que les causó ahí, pero bueno, sirvió también para aclarar eso. Bueno, yo tenía entendido que se ocupaba aquí con el valor de adherencia como el de alfa I, entonces yo todos los ocupé como 7. ¿Es eso o se tiene que usar la formulita de 0.5 de la raíz del peso volumétrico entre la ecuación? De que debemos de ocupar la ecuación para obtener el coeficiente alfa I, sí, a menos que pues ya en el diseño que no sucede, o sea, digamos que no puedo garantizar que no suceda, pero es raro que te digan, ¿sabes qué? Haz el diseño y este es el coeficiente de adherencia. O sea, alfa sub I igual a 7 para todos los estratos. No, o sea, no sería común. Pudiera ser una opción, pero la realidad es que no sería nada común. Por lo que, pues sí habrá que entonces estimar el estrato I, el coeficiente de adherencia alfa sub I o alfa en función de cada estrato I, ¿vale? En esa parte. Lo que vendría siendo el valor de adherencia de 7 toneladas metro cuadrado es sustituir los valores de cohesión, de la cohesión media aparente, como un promedio, como el valor crítico, como el valor conservador. A lo mejor, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar un valor conservador, es de 3.2 toneladas metro cuadrado, el aporte de la cohesión en todo el fuste. Pues entonces 3.2. Si hacen eso, están de acuerdo que el aporte por adherencia será menor, ¿cierto? Pero sería el equivalente de esas 7 toneladas metro cuadrado, ¿sí? La realidad es que sí es siempre recomendable estimar el coeficiente alfa y beta que ahorita comentamos, ¿no? En función de la estratigrafía, ¿sí? Sí, y otra duda. Por ejemplo, la profundidad se toma, bueno, yo la verdad ya no tomé en cuenta, digamos, el relleno heterogéneo porque digamos que las pilas están desplantadas acá. Entonces ya se tomaría en cuenta el aporte de este relleno, aunque ya no, bueno, siento yo que ya no tendría aporte, ¿o sí se toma en cuenta? Sí, porque sí, junto con lo poco o mucho que sea en cuanto a la excavación para el sótano, bajo las cotas que tenemos 1 metro del segundo estrato, CH diagonal o H. Porque al final, durante cierto periodo, no sabemos cuánto, pues esa presión aportó para alcanzar los pesos volumétricos actuales del suelo sobre el cual vamos a desplantar o de los suelos sobre el cual se va a trabajar por adherencia. Digamos que ese es el criterio, ¿no? Algunos lo desprecian. ¿Qué sucede? Pues obtienen un valor menor. La presión vertical total es menor. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo lo desprecio porque el valor que yo obtengo de capacidad de carga total es menor, entonces es conservador. Ok, vaya. ¿No? Es cierto que aporta poco, porque estamos hablando de profundidades menores, ¿no? O sea, lo que es 2 por 1.7 son 3.4 y 1
1.35, estamos hablando más o menos de 4.8 toneladas metro cuadrado, ¿sí? O sea, no es representativo a la profundidad que estamos. Entonces, algunos, deciden no tomar en cuenta si hay excavación. Bueno, es un criterio, pues, ¿no? Pero al final, si tomamos a la letra el planteamiento del reglamento, dice que es la presión total desde el nivel hasta la profundidad de desplante. Y eso involucra los estratos hasta el nivel 0, pues, hasta el nivel de terreno natural, ¿no? Sí, Entonces, dígame, surgió esa duda porque ahí en la norma decía que la presión debida al suelo. Sí, la presión debida al suelo antes de la excavación. A lo mejor ahí faltaría ser más explícitos en la normativa, pero sí, debido al suelo, toda la columna estratigráfica. Ok, Inge. ¿No? Gracias. Sí, con gusto. Orlando, tenías la mano levantada. Sí, pero es exactamente la misma duda que acaba de comentar mi compañero. Bien. Comenta Víctor en el chat que si esto es lo del esfuerzo de preconsolidación, no. Acuérdense que el esfuerzo de preconsolidación nosotros lo podemos obtener a través. Estamos nosotros calculando a multiplicar el peso volumétrico por la profundidad de desplante de es eso lo que estamos nosotros calculando.
lado del fuste, otro lado del fuste y la base que sería la del diámetro. ¿Esa se considera así tal cual? Porque sí. es que mi compañero, bueno, por ejemplo, Surisadai nada más tiene el diámetro, sería el pi por diámetro, perdón, el perímetro sería pi por diámetro. Okay. Lo tenía así, pero hablando ayer con compañeros, pues decíamos, sí, es esa, pero faltaría, pues como tal, el fuste, ¿no? O sea, lo que mide a lo largo. Lo que pasa es que estamos tomando en cuenta, sí es una buena observación. Lo que pasa es que acuérdense que la ecuación general considera el perímetro, el factor de resistencia. Si tuviéramos un estrato uniforme, entonces la cohesión de ese estrato, el factor de adherencia de ese estrato y la longitud, L sub I. En L sub I es a donde consideramos el aporte de acuerdo a la longitud, porque están de acuerdo que un espesor pequeñito, el aporte por adherencia será menor, pero si tenemos un espesor más largo de la longitud del pilote, el aporte por adherencia será mayor. Ahí es L sub I, solamente que está ya afectado, vamos a decir, por la cohesión y por el factor de adherencia, para luego multiplicarlo por el factor de resistencia y por el perímetro. No sé si eso... Entonces, ¿el perímetro solamente sería pi por diámetro? Sí, ahora sí que el perímetro pues es el perímetro de la sección transversal del elemento de cimentación. Porque ya el aporte por cada longitud está en función de cuánto mida cada estrato. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo con ustedes, o sea, sí es el perímetro, pero entonces falta por la profundidad del pilote, ¿no? Es lo que comentas. Ah, exactamente, eso sí, es lo que digo. Sí, y si nosotros, en lugar de tener esos diferentes estratos de cohesión con un valor, cohesión con valor 2, cohesión con valor 3, todo sea un uniforme, y entonces esos 15 metros de longitud, esos 18 metros de longitud, fuera el mismo material, entonces sí, lo calculamos directo, ya no habría que sumar ningún estrato porque es un medio uniforme. Aquí lo que estamos viendo es que ya nos estamos metiendo a situaciones de suelos estratificados, que es lo que tenemos, y es como realmente sucede, ¿no? Entonces, sí, o sea, es el perímetro y la longitud, pero eso solo sucede si se garantiza un estrato uniforme, con los mismos valores, el mismo valor de cohesión y el mismo peso volumétrico. Así sí, o sea, está directo. ¿Qué es lo que sucede? Que como tenemos diferentes estratos, diferentes espesores y diferentes características mecánicas, pues tenemos que discretizarlo. ¿Sí? Ok, entonces en ese caso el perímetro solo sería transversal, ya no sería longitudinal, porque ya se está considerando en los estratos. Ándale, en esa L. Esa L sub I es lo que va considerando conforme el espesor y el aporte de adherencia por cada tipo de suelo. Ok, sí. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, pues tenía la intención de que nos alcanzara la clase hoy para revisar los dos. Qué iluso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Las dudas que salgan, por más sencillas que parezcan, está muy bien. Eso es lo importante, que quede claro para todos ustedes. Bien, pues si no tienen inconveniente, entonces el lunes revisamos por fricción para también comentar lo que tengan inquietud y cerramos ese tema. Yo les dejaré una actividad que cerramos también esta parte, será en equipos para que también lo trabajen de ese modo. Ya comentaremos el lunes las indicaciones y les pido por favor que, como ya habíamos platicado, nos preparemos para la evaluación. Vamos a abordar miércoles, jueves y viernes para la evaluación, por favor. Miércoles, jueves y viernes vamos a evaluar todo lo que hemos visto. 3 preguntas, así como fue al principio la actividad de repaso. Por persona 3 preguntas, pueden ser de los 3 diferentes capítulos: aspectos generales de cimentación, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. Les pido por favor que sigan repasando para que estemos al pendiente en estos 3 días, miércoles, jueves y viernes. El lunes invertimos para revisar el ejercicio de
suelos friccionantes, lo que quedó pendiente en el apoyo, en el desplante del suelo areno-arcilloso, ¿sí? De la toba, y lo comentamos también. ¿Alguna inquietud? Inge, Sí. Muy bien. solo para pues para comentarle que ya lo corregí y entonces dan más chiquitos los. Sí, mucho más chiquitos. A ver, si gustas compartirlos, Suri, para compararlos con, creo que el de Víctor fue el quien nos compartió la otra pantalla, ¿no? Ujú. Aquí está, mire. Ajá, primero entonces la multiplicación, como habíamos comentado, la longitud por la ecuación por... por el coeficiente. Ya ahí está la suma. Ahí Víctor, o bueno, los demás lo tienen a la mano para ir comparándolo. A mí sí me da lo mismo que Suri. A mí también, Inge. Igual con esa... Por 3. Ok, ¿cómo que por 3? 3 personas. No sé. Ok, es que por 3 les da 120 y tantos. Mal chiste, perdón. Bueno, ok. Y sí. ya aquí corregí esto y ya el valor que está metiendo, que está tomando es el de la suma de las 3 multiplicaciones. Sí, nada más ahí hay que, no nos vayamos a confundir porque ahí tú tienes diámetros diferentes de pilas. Manejaste 80 1 metro y 1,20, ¿no? No, 50. A ver, 50 1 metro y 1,20. Pero el que es de 1,20 sería este, de acá. Este es por así. Uh-huh. Y este es de 83. Ok, sí. Bien. Y 197 sería. Perfecto, sí, porque si no, de la otra manera, pues tal las van a pasar. Ok, bien, gracias, Suri. Sí, Gracias, Suri, también a los demás por observarlo y comentarlo. Bien, de cualquier manera, si reviso referente a capacidad en suelos cohesivos por aporte por punta y adherencia, lo revisamos también el lunes, no hay problema, ¿vale? Revisamos entonces el lunes por fricción y por punta en suelos friccionantes, ya para cerrar el ejercicio y quede pues, lo más claro posible. Bien, si no hay algún otro comentario, pues que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes entonces. Gracias, bye. Buen día. Bye.